ya hace algunas semanas atrás. Empecé a desarrollarlo y ahí lo dejé en el tintero y no lo terminé, y otra vez el Señor puso, ¿verdad? Y yo creo que llegó el tiempo de darlo, ¿verdad? Es muy importante que nosotros sepamos respetar autoridades, amén. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, crecimos respetando una autoridad? ¿Verdad? Empezamos respetando la autoridad desde casa, amén. En la casa, ¿verdad? La autoridad de los padres. La autoridad, ¿verdad?, que nos regía, esa autoridad que a veces nosotros le teníamos miedo, ¿verdad? Pero muchas veces cuando uno es niño no alcanza a entender la importancia de la autoridad. El por qué hay autoridades, por qué nosotros tenemos que respetar las autoridades. Una pregunta sería, ¿cuántos respetaron la autoridad de sus padres? ¿O cuántos respetamos, incluyéndome a mí, la autoridad de nuestros padres? ¿Verdad? Porque yo no sé cuántas veces su padre tuvo que sacar la vara para darle cuando usted se portó mal. Yo no sé cuántas veces su padre tuvo que corregirlo cuando usted iba por mal camino. Amén. Y nosotros en ese momento, ¿verdad?, a lo mejor de adolescentes, de niños, mirábamos mal a nuestros padres. No entendíamos. Pero si usted se da cuenta, el padre siempre quiere lo mejor para los hijos. ¿O usted desea que a su hijo le vaya mal? No. Cuando usted tiene que corregir, ¿por qué lo hace? Por amor y porque usted se está dando cuenta que su hijo está haciendo mal y es necesario corregirlo. La Biblia dice, habla de la corrección, habla de la disciplina. El mismo Señor dice, ¿verdad?, que al que ama, corrige y disciplina, ¿con qué? Con vara, azota, ¿verdad? Entonces la corrección, ¿verdad?, es importante, pero nosotros como hijos tenemos que aprender a respetar a nuestras autoridades. Amén. En la adolescencia, hermanos, si nosotros no hubiéramos tenido una autoridad, ¿qué cree que hubiera pasado? Porque en el tiempo de la adolescencia es el tiempo, creo, más difícil. Porque los niños cuando están chiquitos empiezan a caminar, empiezan a hacer travesuras, pero uno los puede controlar, ¿verdad? Uno anda tras ellos y los controla. Pero en el tiempo de la adolescencia ya la cosa se pone más difícil, porque ya cuesta controlar al niño, a la niña. Ya el niño o la niña quiere hacer lo que ellos quieren. Ya a veces se le ponen a uno, ¿verdad? Entonces, ahí ya cuesta. Pero gracias a Dios, hermanos, que Dios puso las autoridades. Gracias a Dios que tuvimos un padre, una madre que nos frenó. Porque si aún así cometimos errores, aún así que tuvimos una autoridad, ¿verdad? Aún así que tuvimos una autoridad que nos frenó, créame, yo creo que cada uno de nosotros cometimos errores porque quisimos hacer nuestra propia voluntad, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera pasado si el padre o la madre no nos hubiera frenado? ¿Verdad? Nuestra vida sería un caos, ¿verdad? Tal vez nosotros, no sé si estuviéramos aquí sentados, tal vez hubiéramos hecho cosas terribles. Por eso es importante, hermanos, respetar autoridad, porque la autoridad por algo Dios la puso. Entonces, hermanos, la Biblia dice que el que honra a sus padres, ¿qué dice? Que hay una promesa de larga vida. Entonces, el honrar, el respetar la autoridad, trae bendición. Trae bendición. Vayamos a ver Efesios 6, del 1 al 3. Efesios 6, del 1 al 3, ¿qué dice? Vamos a estar leyendo todo el tema de la Reina Valera 60. Así es que la Reina Valera 60 la vamos a estar viendo en todo el tema. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, dice la Biblia que obedecer es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, hermanos, el obedecer, el respetar, el sujetarse a una autoridad, ¿trae bendición? Dice que si quieres que te vaya bien, honra a tu padre y a tu madre. Hónralos, obedécelos. Dice que te va a ir bien y tendrás una larga vida en esta tierra. Amén. Entonces, hermanos, partiendo de ahí, ¿usted cree que la autoridad es importante?
Si no hubiese autoridad, hermanos, sería un caos. Amén. Imagínense, la autoridad sirve, ¿para qué sirve? ¿Usted para qué cree que sirve la autoridad? Para enseñar, para guiar, para corregir. Dice que la autoridad en el griego es exousia. Es autoridad que gobierna, ejerce mando, facultad y legitimidad. Entonces, imagínense, es importante que haya autoridad. Amén. La autoridad, hermanos, va muy de la mano con lo que es el poder, que la palabra es dunamis. Amén. Entonces, la autoridad y el poder van de la mano. Entonces, si no hubiese autoridad, hermanos, realmente sería un caos. ¿Qué pasa cuando uno rompe o quiere traspasar la autoridad? ¿Qué pasa? Miren, hermanos, tan solo aquí cuando uno maneja, hay signs, por ejemplo, están los stops. O sea, están los semáforos. Y si eso es algo que la autoridad lo dispuso, ¿verdad? Para que no haya accidentes, para que no haya tanto tráfico. ¿Qué pasa si usted se pasa un alto? Choca. ¿Por qué? Porque usted está quebrantando una ley de autoridad. Si la autoridad dice que usted tiene que ir a 60 y usted va a 70, 80, ¿qué va a pasar? Lo van a parar. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque usted quebrantó la autoridad. Entonces, cada vez que el ser humano quebranta la autoridad, trae consecuencias. Pero cuando uno respeta la autoridad, hermanos, si uno hace los stops, si uno no se pasa los semáforos en rojo, si uno respeta todo va bien. Si uno maneja el límite de velocidad, todo va a ir bien. El problema es cuando el ser humano no quiere respetar la autoridad. Ahí hay un caos, ahí hay un problema, ahí trae el enojo del Señor. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros respetemos la autoridad. Miren, hermanos, Dios delegó autoridades. Amén. Y aún las autoridades que gobiernan la tierra, dice la Biblia que Dios lo permitió, Dios lo delegó. Amén. ¿Por qué es importante, verdad? Esas autoridades. Porque se lo dije, si no hubiese un caos. Miren, hermanos, Dios es la principal autoridad. Dios gobierna sobre usted, sobre mí, sobre las autoridades terrenales. Dios es la autoridad. Dios es el principio de la autoridad y sobre Él no hay nadie. No hay nadie que pueda estar arriba de Dios. Entonces, hermanos, si usted se rebela contra una autoridad, ¿contra quién se rebela? ¿Con el autor de la autoridad? ¿Con el principio de la autoridad? Entonces, el rebelarse contra una autoridad es rebelarse contra Dios, porque Él es la máxima autoridad. Él dijo, yo soy el autor, yo voy a poner autoridades. A Él le plació. Amén. Entonces, hermanos, por eso es importante respetar autoridad. Y miren, hermanos, aún la creación respeta autoridad. Aún la creación reconoce autoridad. Aún la creación se somete a la autoridad de Dios. Imagínese usted, se pone a pensar tantito que aún la creación, las plantas, las cosas se someten a la autoridad de Dios. ¿Y por qué al ser humano nos cuesta o les cuesta someterse, respetar autoridades? Y lo vayamos a ver Job 38, del 8 al 11, para que usted vea que le estamos hablando conforme a la palabra del Señor. Por eso, hermanos, es importante que usted traiga su Biblia, para que todo lo que se le predique usted sepa que es verdad, porque escrito está en la palabra del Señor. Job 38, 8 al 11. Dice, ¿quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliendo de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por su faja oscuridad,
y establecí sobre él mi decreto. Le puse, ¿qué? Puertas y cerrojo. Y ahí, ¿qué usó Dios? Su autoridad, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Se da cuenta? Que aún la creación se somete a la autoridad del Señor. Aún la creación obedece las órdenes del Señor. Le dijo, hasta aquí parará el orgullo de tus olas y no pasarás. O sea que cuando yo entiendo eso y analizo la palabra, porque vamos a ir comiendo la palabra, entendemos que el mar tuvo que bajarle a su orgullo. Entendemos que aún el mar tuvo que humillarse y someterse, aún con toda su braveza, aún con sus olas tan grandes, aún con su inmensidad, se sujetó a su autoridad. De aquí no pasas. Y si usted que ha ido al mar, ¿verdad? Usted ve las olas y a veces son en el mar abierto, ¿verdad? Que son las olas más fuertes, vienen. Pero ¿qué pasa? Llegan hasta donde Dios le puso límites y se regresan para atrás. O sea que el mar no puede enorgullecerse. Quiere decir que el que no respeta autoridad, ¿qué tiene? Orgullo. Aquel que no se quiere someter ante la autoridad de Dios, ante las autoridades que Él delegó, tiene orgullo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible, verdad, que la creación, que el mar, las flores y todas las cosas conozcan la humildad? Reconozcan lo que es someterse. Y a veces, yo no digo que usted no lo hace. Yo creo que usted se somete, yo declaro que sí. Pero hay gente que le cuesta, seamos sinceros. Seamos sinceros, hay gente que le cuesta someterse a la autoridad. Amén. Vayamos a ver Romanos 13, del 1 al 2. Romanos 13, del 1 al 2, vamos a estar leyendo todo el tiempo Reina Valera 60. Dice, ¿cómo dice? ¿Ya lo tiene? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, ¿qué dice? Por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, por Dios, resiste. ¿Y qué dice? Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Se da cuenta? Entonces, no obedecer, ¿qué trae? Maldición. El obedecer trae bendición. El respetar trae bendición, ¿verdad? Y el no someterse, ¿verdad? Trae condenación. Entonces, hermanos, aclaramos. ¿Usted qué piensa? Hasta aquí vamos, paramos tantito. ¿Usted cree que es importante respetar autoridad o no? Es importante respetar autoridad. Es importante, la Biblia lo dice claramente en Romanos 13, 1 al 2, que las autoridades superiores fueron puestas todas por Dios. Todas las autoridades, hermanos, pues fueron puestas por Dios y poco a poco vamos a ir entrando al tema. Amén. Entonces, hermanos, quiere decir que la iglesia tiene que tener una autoridad sobre ella. Amén. Imagínense, hermanos, si la iglesia no tuviera una autoridad sobre ella, ¿usted qué cree que pasaría con la iglesia? Sería un caos. Sería un caos. Cada quien haría lo que quisiera, no habría un orden, no habría quien la gobierne. Y por eso mismo el Señor puso autoridades, porque a Dios no le gusta el desorden. Amén. Fíjese que vamos a leer que dice que si no hay autoridad, cuando el pueblo no tiene autoridad, dice la Biblia, y lo vamos a leer, se desenfrena.
sea, ya no tiene freno, hace lo que quiere. Y entonces eso trae el enojo del Señor, eso trae la ira de Dios. Y lo vamos a ir viendo poco a poco conforme a la palabra del Señor. Amén. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros sepamos que la iglesia, y lo quiero dejar claro, conforme a la palabra de Dios, no conforme a mis pensamientos, sino conforme a lo que está escrito en la palabra. La iglesia no es democrática. Definitivamente no. La iglesia es teocrática y lo vamos a ver con la palabra. Amén. Cuando Aarón no usó su autoridad, Dios les dio autoridad. Cuando Aarón no usó su autoridad y escuchó al pueblo, ¿sabe qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? Pecaron contra Dios. Porque Aarón Aarón no ejerció la autoridad que Dios le dio. Aarón escuchó al pueblo y por haber escuchado al pueblo, tronaron todos. Vayamos a ver en Éxodo 32, del 1 al 4. Éxodo 32, del 1 al 4. Por eso traiga Biblia, hermanos, para que usted vea que lo que se le enseña está escrito en la palabra. Amén. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Y qué respondió Aarón? Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que está en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. El 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, que prácticamente vemos a un Aarón que le faltó autoridad. Vemos un Aarón que se dejó mangonear por el pueblo. No ha escuchado muchas veces que allá afuera que el pueblo lo que diga. Pero aquí no era lo que el pueblo decía, aquí era lo que Dios decía. Y él tuvo que esperar a Moisés a que Dios le diera la orden. Amén. Porque el pueblo se rige con la autoridad de Dios y con los gobernantes que él puso. Amén. Vayamos a ver Éxodo 30. Vamos a ver la continuidad de lo que pasó. Éxodo 32, 21 al 25. Éxodo 32, 21 al 25. Dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? O sea, vino Moisés y cuadró a Aarón. ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? El 22. Respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba, ¿qué? ¿Cómo estaba el pueblo? Desenfrenado, porque Aarón lo había permitido. Amén. Para vergüenza entre sus enemigos. ¿Se da cuenta? Por eso, hermanos, la autoridad tiene que someterse a Dios. En ese momento, Aarón no estaba sometido a Dios. En ese momento, ¿saben a quién se sometió Aarón? Al pueblo. Y él no tenía que someterse al pueblo. ¿A quién tenía que someterse Aarón? A Dios. A Dios. Entonces, hermanos, por eso, hermanos, es importante que las autoridades que Dios estableció estén sometidas ¿a quién? Al pueblo. A Dios, no al pueblo.
Porque si la autoridad está sometida al pueblo, entonces sería una iglesia democrática. Y entonces eso va en contra ¿de qué? De la palabra de Dios. Las iglesias que el pueblo las gobierna van contra la palabra de Dios. Y lo podemos ver en la palabra de Dios. Dios por eso puso personas que estén al frente, pero esas personas tienen que estar, ¿de dónde? Sujetas a Dios. Forzosamente tienen que estar sujetas a Dios para poder guiar al pueblo, para poder gobernar al pueblo. Amén. Por eso el gobierno de Dios, hermanos, no se puede gobernar por el pueblo porque choca con la palabra de Dios. La pregunta sería, ¿cuál es el gobierno que Dios puso sobre la iglesia? Ahora usted entiende, a ver, quiero que me conteste. ¿Cómo? ¿Cuál es? Ajá, ¿por acá? ¿Cómo? Quiero que quede bien claro, teocrático. Amén. Ese es el orden de Dios. Amén. Quiere decir, hermanos, lo voy a decir, quiere decir que Dios puso al pastor como cabeza para que guíe a su pueblo. Y Dios puso, por lo menos en esta casa hay un pastor. Y en cada casa, en cada iglesia, hay un pastor en cada casa. Amén. Entonces el pastor es el que va guiando al pueblo, el que va instruyendo al pueblo, el que va enseñando al pueblo, pero el pastor tiene que estar con Dios. Amén. Toda la enseñanza, todo tiene que venir ¿de qué? De la palabra de Dios. Amén. ¿Vamos entendiendo? Voy enseñando un poco, amén. Dios, hermanos, delegó autoridades para que gobernaban a su pueblo. Vamos a ver Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. ¿Qué dice Hebreos 13:17? Léalo junto conmigo. Que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, hermanos, Dios mismo manda en su palabra a obedecer, a sujetarse, a respetar las autoridades que Dios puso. En este caso es el pastor. Y cada iglesia tiene un pastor. ¿Por qué? Porque las autoridades, ¿quién las puso? Dios. Dios delegó a las autoridades para que guiaran, para que gobernaran a su iglesia. Amén. Si la iglesia, hermano, no respeta la autoridad del pastor, ¿qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Le es contado por pecado. ¿Por qué le es contado por pecado? ¿Por qué usted piensa que le es contado por pecado? Ayúdenme a predicar. ¿Por qué piensa que el no sujetarse, el no obedecer a la autoridad que Dios puso, en este caso el pastor, por qué le es contado por pecado? Amén. Porque está desobedeciendo. ¿Y la desobediencia qué es? Un pecado. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Desobedecieron y vámonos para afuera, lo sacaron del huerto. Y cargaron el pecado por su desobediencia, y por su desobediencia nosotros no estamos ahora en el huerto. Toda su generación, toda la humanidad tuvo que salir del huerto por la desobediencia, por no respetar la autoridad de Dios. Amén. Entonces, hermanos, el no obedecer es un pecado. Amén. Y le voy a decir también por qué es un pecado y por qué mismo Jesús puede ir en contra de nosotros. Le voy a decir por qué. Porque ahorita es abogado. Pero después, ¿qué rol va a tomar el Señor? Después va a ser un juez. Ahorita él es abogado.
pero después va a ser un juez y vamos a ver qué es lo que hizo Jesús, ¿verdad? Porque aún Jesús, siendo Dios, hermanos, se sometió voluntariamente ante las autoridades terrenales. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Para darnos ejemplo. Amén. Vayamos a ver San Juan 9 al 11. San Juan 9 al 11. Traiga Biblia, hermanos, porque quiero que usted entienda conforme a lo que escrito está. Amén. Y quiero que lo lea conmigo. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Verdad? Jesús aclarando que la autoridad que tenía Poncio Pilato en ese momento sobre él, ¿quién se la entregó? El Padre. O sea, le fue dado desde arriba. Por eso es que en ese momento Poncio Pilato tenía autoridad y él se sometió. Porque si no se hubiese sometido, hubiera traído muchos ángeles, un millar de ángeles, y lo hubieran sacado en ese momento y no hubiera ido a la cruz. Pero él se sometió y fue a juicio. Se sometió bajo las leyes terrenales y que lo juzgaran y que lo condenaran y que lo llevaran a la cruz. Amén. Entonces, hermanos, Jesús mismo se sometió a las autoridades terrenales. Jesús reconoció, hermanos, que las autoridades fueron puestas por Dios. Y nos enseñó, hermanos, la importancia de someterse a las autoridades y reconocerlas. Tanto las autoridades espirituales como las autoridades, ¿qué? Terrenales. Amén. Entonces, hermanos, hasta ahí vamos entendiendo la importancia de reconocer autoridad. Y aquí voy a echar así una bomba. Amén. Quiere decir, hermanos, y lo voy a decir así. Quiere decir que el que no diezma no reconoce la autoridad del pastor sobre esta casa. Y se lo voy a decir, porque nosotros estamos bajo el sacerdocio ¿de qué? De Melquisedec. ¿Quién dice la Biblia que le llevó? ¿Qué le llevó? Abraham. Los diezmos de todo el botín. Y reconoció el sacerdocio, la autoridad de Jesús. Amén. ¿Y nosotros bajo qué sacerdocio estamos? Bajo el sacerdocio de Cristo. ¿Y quién puso las autoridades? Cristo, Dios. Y cuando nosotros no las reconocemos, entonces por eso dije voy a echar una bomba, porque cuando alguien no diezma, no reconoce la autoridad en la casa que está. Amén. Eso es una verdad. Amén. Vayamos a ver Mateo 22, 20 al 21. Mateo 22, 20 al 21. Dice, entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen? Fíjense cómo el Señor nos enseñó a reconocer autoridad terrenal y autoridad espiritual. Fíjese, entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción, le dijeron, de César. Y le dijo, dad pues a César, ¿qué? Lo que es de César. ¿Y qué dice? Y a Dios lo que es de Dios. Porque dice que los fariseos venían a Jesús, ¿para qué? Para tentarlo, para que él cayera, para que él no supiera cómo contestarles, porque en aquel tiempo el pueblo de Israel estaba bajo el yugo romano. Y entonces ellos tenían que dar un impuesto a los romanos, ¿verdad? Y estaban siendo gobernados por ese pueblo, por los romanos. Entonces ellos tenían que dar ese impuesto y quisieron tentar a Jesús, y Jesús les dijo, dad a Dios lo que es de Dios y dar al César lo que es del César. O sea que te dijo, en pocas palabras se lo voy a decir en este momento, paga tus impuestos y dale el diezmo a Dios. ¿Sí me entienden lo que le estoy diciendo? Paga tus impuestos terrenales y dale a Dios lo que es de Dios. O sea, dale a cada quien, así está escrito en la Biblia, ¿o no? Ahora, Jesús mismo nos enseñó eso. Por eso, hermanos, yo quiero que nosotros vayamos entendiendo lo que está escrito, porque muchas veces, hermanos, no tenemos el conocimiento. ¿Qué dice la Biblia?
Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero cuando tenemos el conocimiento y no lo hacemos, porque cuando pereces por falta de conocimiento, pues tu falta de conocimiento te llevó a la perdición, te llevó a perderte. Pero cuando tienes el conocimiento y no lo haces, entonces ya no es por falta de conocimiento, sino es ¿por qué? Por rebeldía, por desobediencia. Entonces son dos maneras diferentes de perderse. Amén. Romanos 13 del 1 al 2. Romanos 13 del 1 al 2. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, lo volvemos a leer, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Podemos ver, hermanos, que todas las autoridades, aunque no nos gusten, fueron puestas por Dios. Y es una orden del Señor, someterse. Amén. Veamos, hermanos, cómo Dios establece las autoridades. Vamos a empezar a ver cómo el Señor establece las autoridades. Veamos 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. ¿Qué dice? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón que es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Ahora vayamos a Efesios 4 del 11 al 13. Efesios 4 del 11 al 13, porque son los versículos donde Dios empezó a establecer sus autoridades y empezó a poner su gobierno. Aquí vimos cómo el gobierno y cómo el Señor iba a delegar sus autoridades. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, el Señor estableció los 5 ministerios. Los 5 ministerios, ¿verdad? Que puso sobre ¿qué? Sobre su iglesia. Amén. Otros le llaman la poderosa mano de Dios porque son 5. Amén. Entonces, esos 5 ministerios Dios delegó para estar arriba de su iglesia. Para que fuese a través de esos 5 ministerios la iglesia fuese edificada, fuese creciendo, fuese madurando, fuese a llegar a ser una iglesia madura. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, usted sabe que es la novia del Señor, ¿o no sabe? Usted sabe que un día usted va a celebrar las bodas con Cristo, pero ¿usted cree que Dios se va a casar con una niña? ¿Usted cree que Dios se va a casar con una niña inmadura, una niña que no se desarrolló, que no creció, que no llegó a la madurez? La iglesia tiene que llegar a la madurez, la iglesia tiene que desarrollarse, la iglesia tiene que madurar. Pero ¿cómo va a madurar? A través de la palabra y a través de los 5 ministerios que Dios puso, ¿para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo, para que la iglesia vaya madurando, para que la iglesia vaya aprendiendo, para que la iglesia vaya adquiriendo el conocimiento y vaya viviendo el evangelio y llegue a ¿qué? Hasta la estatura ¿de quién? Del varón perfecto. Entonces, por eso están las autoridades. Por eso la iglesia tiene la obligación de respetar autoridades, de someterse. Una iglesia que no respeta, que no se somete a las autoridades que Dios estableció, es una iglesia que se va a quedar enana. Es una iglesia que no va a crecer. Porque ¿quién se revela? El que es niño. Ve al niño que hace berrinche. El niño que no tiene madurez, que no tiene entendimiento, que no tiene conocimiento. Quiero algo y lo quiero ya. Y si no se revuelca y hace berrinche, ¿por qué? Porque es inmaduro, porque no ha alcanzado una madurez. Pero aquel que ya ha alcanzado una madurez y dice, quiero algo, pero no hay dinero, entiende, sabe entender, sabe esperar, porque ya tiene madurez, porque ya sabe cuándo hay y cuando no, sabe esperar. Ya hay una madurez. Amén.
Entonces, hermanos, nosotros somos la novia del Señor, pero tenemos que madurar. Amén. Vayamos a ver Mateo 28, del 18 al 19. Voy a ir un poco rápido porque el tiempo me gana. Mateo 28, del 18 al 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué entiende aquí? Que la autoridad también sirve para enviar, para delegar, para habilitar. El que tiene autoridad de parte de Dios puede enviar, puede habilitar y puede delegar. Amén. Entonces aquí, hermanos, una pregunta. ¿Usted sabe reconocer autoridad? No, y nada. ¿Usted sabe obedecer a su autoridad? ¿Usted sabe respetar a su autoridad? Si usted contestó amén, usted es una iglesia madura. Usted está alcanzando la madurez. Amén. Pero mi pregunta sería, ¿por qué a muchos, estando dentro de la iglesia, hermanos, les cuesta someterse a la autoridad que Dios puso? En este caso sería la autoridad del pastor. ¿Usted qué piensa? ¿Por qué? No digo que a usted, pero ¿por qué a algunos? Porque usted sí se somete. Pero ¿por qué a muchos dentro de las iglesias les cuesta someterse a una autoridad? ¿Por qué usted piensa, hermanos? Amén. Mira, hermanas, porque muchas veces nosotros traemos enseñanzas desde la casa, ¿verdad? Enseñanzas del mundo, falsas enseñanzas. Porque muchas veces, hermanos, le voy a decir así, en casa no tuvimos la autoridad paterna. Y cuando en casa no estuvo la autoridad paterna, si usted que me está escuchando, en su casa no hubo una autoridad paterna, 100% estoy segura que a usted le cuesta reconocer la autoridad de un pastor, la autoridad de su esposo, cualquier autoridad de varón. Eso es una realidad. El que no tuvo una figura paterna en casa le cuesta, batalla en reconocer autoridad. Entonces, si a usted le cuesta reconocer autoridad y usted no tuvo un padre, ahí usted hoy sabe por qué. Porque en su casa no vio la autoridad, no vio el ejemplo de papá. Entonces no vio una autoridad de varón. Todo el tiempo va a estar batallando para reconocer la autoridad del hombre. Entonces, pero cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, hermanos, por eso dice la Biblia que tenemos que dejar todas esas vanas enseñanzas y tenemos que tener un nuevo nacimiento. O sea, todo el conocimiento que traíamos de la casa, del mundo, tenemos que desecharlo. Y tenemos que ahora que agarrar el conocimiento de la palabra del Señor. Yo se los decía, Pablo dijo, porque ahora todo lo tengo por basura. O sea, Pablo, que era un religioso, que era un perseguidor de la iglesia, que era un hombre, ¿verdad?, que tenía, pudiéramos decir que él hubiera tenido universidad, era un hombre estudiado. Dice que todo su conocimiento lo aventó al bote de basura, por amor al Señor. ¿Y qué agarró? ¿Qué conocimiento agarró Pablo? El conocimiento del Evangelio de Cristo. Y empezó a vivir la palabra del Señor y empezó a predicar y toda su vida lo dio para vivir, para predicar el Evangelio del Señor. Pero ¿quién lo hace? Aquel que reconoce autoridad. Porque cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesús y quedó ciego, él aprendió a reconocer la autoridad de Cristo. Y él empezó a caminar reconociendo la autoridad, respetando autoridad. Miren, hermanos, usted no me va a dejar mentir, pero muchas mujeres también les cuesta reconocer autoridad porque tienen matriarcado. Hay matriarcado. ¿Sabe por qué? Porque tuviste una mamá
O tuviste a alguien que te dijo, no te dejes de los hombres. ¿Para qué? Tú puedes, tú sola puedes, tú no necesitas a un varón. Así te dijeron. Tú no necesitas a un hombre. Mentira, contra la palabra va. Porque la Biblia dice que es importante, o sea, es importante. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. O sea, tiene que tener una ayuda idónea y tanto la mujer como el hombre. Pero ahora también no quiero decir que es a fuerzas, porque Pablo pasó toda su vida soltero. Pero Pablo, para pasar toda su vida soltero, se sometió a Cristo. Amén. Entonces, hermanos, muchas mujeres han tenido eso. Y fíjense que el matriarcado, lo voy a decir así, el matriarcado es un espíritu jezabélico. Es un espíritu jezabélico que viene y te hace tener esas actitudes. Entonces, hermanos, cuando uno reconoce, porque muchas veces uno obra mal porque no sabe, porque no tiene el conocimiento. Pero cuando el conocimiento llega a tu vida, tú tienes que desechar ese matriarcado. Tú tienes que desechar ese espíritu jezabélico de ti. Y tienes que empezar a tener un nuevo nacimiento y a vivir el evangelio de Cristo. Amén. Entonces, otra cosa que ya lo vimos, ¿verdad? Cuando al mar le dijeron, hasta aquí llega el orgullo de tus olas, es que quiere decir que cuando una persona no reconoce autoridad, no respeta autoridad, es porque le falta humildad, es porque tiene orgullo. Y todas esas cosas, hermanos, tenemos que desecharlas. Amén. Mira, hermano, lo voy a decir, el rebelde, el que se rebela contra Dios, el que se rebela contra la autoridad que Dios puso, es porque esa persona quiere gobernar. Es porque esa persona quiere tener la autoridad. Hay que decirlo así. Y seamos sinceros. Cuando nosotros fuimos adolescentes y quisimos hacer lo que queríamos botarnos la autoridad de nuestros padres. O sea que queríamos gobernarnos nosotros mismos. O sea que queríamos desechar la autoridad de nuestros padres y queríamos hacer nuestra voluntad. Entonces, aquel que se rebela, aquel que es rebelde, quiere gobernar, quiere él tener la autoridad, quiere usurpar una autoridad. Entonces, hermanos, y lo podemos ver. Le voy a dar un ejemplo porque todo lo que se predica aquí tiene que tener Biblia. Amén. Isaías 14, 12 al 14. Isaías 14, 12 al 14. Dice, como caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. ¿Qué dice? ¿Qué decía él? Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Entonces, aquí estaba Satanás formando una rebelión. ¿Y qué le dije Dios que es el que se rebela? ¿Quiere usurpar la autoridad? Y aquí está escrito, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Entonces el que se revela, hermanos, quiere ser semejante al que tiene la autoridad. Eso es una realidad. Amén. ¿Y quiere otro ejemplo? Yo no sé cuántos se acuerdan de Absalón, el hijo de David, ¿verdad? Él no respetó la autoridad de su padre y se rebeló contra la autoridad de su padre. Amén. Entonces, Absalón, hermanos, conspiró contra su padre. Absalón le quiso robar el trono a su padre, o sea que lo quiso usurpar. Entonces, ¿qué hace el rebelde? Quiere usurpar. El rebelde quiere tener la autoridad. Amén. Vayamos a ver 2 de Samuel 15 del 1 al 5, porque quiero que vayamos, fíjese que a mí más se me da predicar, pero esta tarde se me está dando más la enseñanza. Amén. Entonces vayamos a ver 2 de Samuel 15 del 1 al 5. Dice,
Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él y se levantaba Absalón de mañana. ¿Y qué hacía? Y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey, a juicio, ¿quién era el rey en ese momento? Su padre. David era el rey. Entonces Absalón venía y la llamaba y le decía, ven aquí, decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. O sea que empezó a murmurar contra la autoridad. Amén. Empezó a murmurar contra su padre. Y decía Absalón, ¿quién me pusiese por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio? Que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y le tomaba, ¿y qué? Y lo besaba. Y luego, ¿qué dice? De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. ¿Y así qué? Y así robaba Absalón el corazón de Israel. O sea que Absalón usaba una máscara de hipocresía. ¿Para qué? Porque quería tronar a su padre. Porque quería derrocar al rey y ponerse la corona él mismo. Amén. Aquí vemos un claro ejemplo de cómo el enemigo, hermanos, usa esos vasos. Y yo lo voy a decir así, con todas sus letras. Usa esos vasos de deshonra. Amén. Esos vasos de deshonra para derribar la autoridad que Dios puso. Así es que, hermanos, tengamos cuidado. Amén. Todo el que se opone a las autoridades que Dios puso está contra la autoridad de Dios. Amén. Así es que si alguien viene, ¿verdad? Y empieza a murmurar ¿de qué? De tu pastor, empieza a murmurar de las autoridades que el pastor delegó o de las autoridades, quiero que vengas inmediatamente y le digas a tu cabeza. ¿Ok? ¿Sabe por qué? Porque es importante que la cabeza tome control. ¿Para qué? Para que el enemigo no venga. ¿Y qué hace el enemigo? Divide, destruye. Amén. Entonces, pongámonos listos, entendamos cómo el enemigo usa de astucia para destruir a las autoridades, para destruir a la iglesia del Señor. ¿Ah? Amén. Fíjense, hermanos, que a mí me llama mucho la atención cómo es que David, ¿verdad? Siendo una persona que Dios escogió, una persona que la Biblia lo marca como que tenía un corazón como el del Señor, ¿verdad? Aún así David respetó siempre a Saúl. Saúl, lo voy a decir así, Saúl no era la voluntad perfecta para ser rey. Para mí la voluntad perfecta era David. Pero como David era un niño todavía y el pueblo empezó a pedir rey, entonces pusieron a Saúl, ¿verdad? Y Saúl todo el tiempo después se quiso matar a David. Pero David siempre lo respetó como su autoridad, como su padre. Y aún David pudo matar a Saúl, pero ¿qué hizo David? Respetó su autoridad. Porque aunque David era la perfecta voluntad, Saúl fue puesto antes que David. Y David siempre respetó la autoridad de Saúl. David siempre se sometió aún a la autoridad de Saúl, porque sabía respetar autoridades, aunque Saúl estaba incorrectamente, aunque Saúl hacía lo que no correspondía. Pero él lo respetó. Amén. El no respetar autoridades, hermanos, tiene consecuencia. Ya se lo dije que pasó en el huerto, ¿verdad? Hubo una consecuencia.
Pero el respetar autoridad tiene beneficios. Amén. Y lo vemos cuando Jesús se humilló, se sometió a la autoridad del Padre. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Dios con él? Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y gracias a Jesús, hermanos, ahora usted y yo somos salvos y tenemos vida eterna. Gracias que él supo respetar la autoridad de su Padre. Gracias que él supo someterse. Y aún cuando le era muy difícil pasar por esa copa, dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor le era difícil en su humanidad. Él sabía que tenía que ser sacrificado, que sabía que tenía que ser crucificado, sabía que tenía que dar su vida, pero dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se sometió a quién? A su autoridad. Amén. Entonces, hermanos, cuando alguien murmura, hermanos, lo voy a decir así, cuando alguien murmura, y lo voy a mostrar con la Biblia, de su autoridad, murmura de su pastor, eso es algo que no le agrada a Dios y va a traer consecuencias por no respetar la autoridad, y lo vamos a ver. Números 12 del 1 al 11. El no respetar las autoridades, hermanos, desata el enojo de Dios. Números 12 del 1 al 11. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés, ¿era qué? Era muy manso, y aún así que era manso, de corazón manso, el pueblo murmuraba contra él. Dice, más que todo, era manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tras el tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. ¿Quién estaba hablando ahí? Jehová, ¿verdad? Fíjese que ni siquiera Moisés, por el cual el pueblo estas personas habían murmurado contra Moisés, ni siquiera Moisés levantó juicio contra ellos. ¿Quién levantó juicio? Jehová. Y luego dice, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, porque él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura. Y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. ¿Se da cuenta cómo el enojo cuando alguien murmura de sus siervos, de sus autoridades que él puso? Dijo el Señor, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? El 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. El 10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba, ¿cómo? Leprosa, como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no ponga ahora sobre nosotros este pecado. O sea que la murmuración contra las autoridades que Dios puso, ¿qué dice la Biblia que es? Pecado. Porque locamente hemos actuado, ¿y qué dice? Y hemos pecado. Amén. Entonces, hermanos, la murmuración es un pecado. Murmurar contra las autoridades del Señor trae la ira de Dios. Y yo sí me sorprendí mucho, porque realmente a lo mejor el que debería de estar bien enojado, ¿quién creen que hubiera sido? Moisés. Pero la Biblia dice que Moisés era ¿qué? Manso de corazón, ¿verdad? Y aún así se atrevieron a hablar de su líder. Y entonces Dios no se la perdonó. Dios dijo de una vez, la lepra. Amén. El no respetar la autoridad de Dios, hermanos, el murmurar es pecado. Así es que, hermanos, tengamos mucho cuidado.
Entonces, ¿qué les dije? Cuando sepamos de alguien que murmura, digámosle al pastor, ¿por qué? Lo voy a decir y le voy a dar un ejemplo bíblico por qué lo tenemos que hacer. Porque el pastor, hermanos, corrige. Amén. Porque el pastor tiene la autoridad de corregir. Amén. Y cuando una persona, a lo mejor tú lo puedes, cuando alguien empieza a murmurar, tú le puedes decir, no lo hagas, corrígete. Pero si esa persona no se quiere corregir y sigue haciéndolo, tienes que venir con tu pastor y decir, ¿sabes por qué? Porque el pastor tiene que corregir y ver dónde el enemigo se está metiendo. Amén. Y lo voy a decir, usted va a decir, pero si yo voy diciendo, me van a decir que soy chismosa y voy a ser una pecadora por andar de chismosa. ¿Será pecado? Vamos a ver qué dice la Biblia. Primera de Corintios 1 del 11 al 12. Primera de Corintios 1 del 11 al 12. Dice, aquí está hablando el apóstol Pablo. ¿A qué? Amén. Porque he sido informado acerca de vosotros. Está hablando el apóstol Pablo, o sea, al apóstol Pablo vino alguien y le informó. Le dijo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. ¿Por quién? ¿Por quién fue informado? Por los de Cloé. Por los hermanos de Cloé vinieron y le vinieron a decir, apóstol Pablo, fíjate que en la iglesia está pasando y esto y esto y esto para que sepas y tú uses tu autoridad y corrijas. Amén. Dice, que hay entre vosotros contiendas. Quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cristo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. O sea que había contiendas. Y habían muchas cosas que vinieron los de Cloé a informarle al apóstol Pablo. ¿Para qué? ¿Por qué tuvieron que informarle al apóstol Pablo? ¿Usted por qué piensa? Porque él era ¿qué? La autoridad de la iglesia. O sea, él tenía la autoridad para corregir, para poner un alto y parar lo que estaba pasando en la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado de la murmuración. Amén. Vayamos a ver Hebreos 13, 17, ya voy terminando. Imagínense, hermanos, Moisés los había pastoreado por mucho tiempo, los había sacado de Egipto, o sea, era un pastor manso y humilde, y aún así el pueblo hablaba y murmuraba de él. ¿Verdad? Hebreos 13, 17, dice, obedecer a vuestros pastores. Ya voy terminando con esto. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. ¿Es bíblico someterse? ¿Es bíblico sujetarse? ¿Es bíblico respetarlos? ¿Es bíblico aceptar autoridad? Creo que la misma palabra habla por sí sola. Amén. Muchos hermanos, lo voy a decir así, quieren autoridad de parte de Dios. Pero si nosotros no sabemos respetar autoridad, hermanos, ¿cómo vamos a tener autoridad de parte de Dios? Y lo voy a hablar también en el ángulo espiritual. Porque si nosotros no podemos sujetarnos a la autoridad, imagínense que de repente haya un endemoniado aquí. ¿Usted cree que una persona que no respeta y que no se sujeta a la autoridad que Dios puso va a tener autoridad para poder liberar a un demonio? ¿Liberarlos de un demonio a una persona? ¿Se acuerdan cuando un hombre endemoniado, verdad, vinieron los discípulos y quisieron liberarlo? ¿Y qué dijo el demonio? A Pablo conocemos. Pero ustedes, ¿y cómo salieron esos hombres? Desnudos, sin ropa. ¿Por qué? Porque no tenían autoridad, porque no reconocían autoridad. ¿Cómo iban a tener autoridad para poder echar fuera demonios si no sabían ellos respetar ni reconocían autoridad? Amén.
Por eso es importante respetar autoridad. ¿Se acuerdan del centurión? El centurión supo reconocer la autoridad de Jesús, porque él mismo estaba bajo autoridad. Amén. Entonces, hermanos, reconozcamos, si queremos agradar a Dios y ser bendecidos por Dios, es importante que aprendamos ¿a qué? A reconocer autoridad, a respetar autoridad, las autoridades que Dios puso sobre la iglesia, sobre esta casa. Si alguien tiene duda de este mensaje, si alguien piensa, ¿verdad?, que hay algo que no le quedó claro, venga conmigo. Le doy la libertad para que venga conmigo o que venga con el pastor, ¿verdad? Yo digo conmigo porque estoy dando el tema, pero puede ir con su pastor y se le puede hablar más a fondo, a más profundidad. Pero yo quiero que la iglesia sea enseñada, que no seamos como que dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El pueblo se pierde porque no conoce a profundidad las escrituras, porque no sabe arrebatar bendición, porque no sabe entender las escrituras. Y en la obediencia, ¿qué dice la Biblia? Hay bendición. Amén. Así es que yo le invito, hermanos, que se ponga de pie. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Y yo espero que esta palabra, hermanos, quede en su corazón, que esta palabra la